Bueno, qué gente apasionada somos los mediadores, que en el Día del Mediador y en el Día de la Primavera y con este día soleado hermoso que tenemos, estamos acá haciendo lo que nos gusta hacer, reunirnos, conversar, atender nuestra labor y buscarle siempre la forma de enriquecer lo que hacemos. Así que todos súper bienvenidos. Pueden, si quieren, prender sus cámaras. Gracias, Guilla. Tony, muy feliz día para todos. Muy feliz día. Igualmente para todos. Igualmente. Gracias. A ver, ingresan algunos más y ya podemos empezar. Bueno, Guille, cuando vos te parezca y te parezca oportuno, empezamos, cuando vos me digas, ¿sí? Bien. Perdón. Los va a presentar Magalí, que es, entre todas las enormes virtudes que tiene, una excelente maestra de ceremonias también. Así que adelante, Magalí. Bueno, Guille, te agradezco y bueno, en primer lugar, muy feliz día para todas y todos. Es un día muy especial porque además de ser el Día del Mediador, es el Día Internacional de la Paz y hoy tenemos la gran suerte de festejar con Germán y con Eleonora, que son dos grandes hacedores de paz. Son dos personas que a diario y con su tarea van sembrando estas semillas de paz por el mundo y creo que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlos y de contagiarnos de su pasión, de su entusiasmo, de esto que ellos hacen y hacen tan bien. Así que bueno, me voy a permitir hacer una pequeña presentación más académica y contarles que Eleonora Viles Tulián es abogada, mediadora, facilitadora y formadora de formadores en facilitación y procesos restaurativos. Es coordinadora académica de las diplomaturas de Justicia y Prácticas Restaurativas y Mediación Penal en UCASAL, docente de posgrado en la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Tecnológica Nacional Argentina, docente invitada en la Universidad Autónoma de Querétaro, especializada en defensa, derechos y garantías de la niñez, de familia y penal en la Universidad del Litoral de Argentina, diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Salamanca, integrante del comité organizador de los Congresos Latinoamericanos de Justicia Restaurativa, lo que hacen muy bien junto a Germán, y coordinadora de contenidos y coautora del libro Justicia Restaurativa, aportes y reflexiones sobre el campo restaurativo y la cultura de paz. Es exdirectora provincial de desjudicialización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y cofundadora y copresidenta de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16. Bueno, bienvenida Eleonora, y ahora les cuento un poco sobre Germán. Eduardo Germán Bauches, doctor en Derecho, es jefe de la Defensa Pública en Lomas de Zamora, docente en la Universidad de Sonora, México, docente en la Universidad de Lomas de Zamora y de Lanús en Argentina, director académico de las diplomaturas de Justicia y Prácticas Restaurativas, integrante de ADEPRA, y es un conferencista internacional en justicia restaurativa. Y forma parte e integra el comité organizador de los Congresos Latinoamericanos de Justicia Restaurativa y es autor, entre otros libros, de Diente de León, junto con Mariela Prada. Los presenté académicamente, pero además quería decir que como personas tienen una virtud muy especial. Hacen lo que dicen, dicen lo que sienten y sienten lo que hacen. Y eso la verdad que es muy especial. Así que bueno, los dejo con ellos y a festejar este día. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo hacemos, Eleonora? ¿Querés que empiece yo? ¿Querés empezar vos? ¿Qué querés hacer? Bueno, justamente eso te iba y quería conversar con vos, Germán. Primero quiero saludar a las personas que nos están acompañando, a varias y varios de ellos que hemos transitado el camino de la mediación prejudicial, la mediación penal y la facilitación en la provincia de Santa Fe. Este año se van a cumplir 10 años de la implementación de la ley. Y realmente el reconocimiento del trabajo de mediadores, de facilitadores, de todos aquellos que tenemos este compromiso de aportar algo a la construcción de una sociedad mejor. Quienes hicieron la invitación
Guillermina, Marcela y Magalí, cuando conversábamos de qué manera tomar este espacio, pensamos en un conversatorio, en conversar, Germán, en contar un poco qué estábamos haciendo, cómo habíamos transitado, en mi caso, un poco de la mediación a pensar en lo restaurativo, qué estabas haciendo vos, y que nos sintamos entre amigas y amigos y podamos abrir el micrófono y podamos preguntar y conversar e intercambiar. Un poco esa sería la propuesta. Somos todos profesionales, todos los que están acá tienen algo para decir y tienen un recorrido. Así que yo lo había pensado de esa forma. ¿Qué te parece, Germán? Bien, me sumo a los saludos, estoy cómodo acá, le agradezco a la que me presentó todas esas cosas. A mí me da mucho miedo cuando me presentan así porque después tengo dos miedos. Se genera expectativa. El primer miedo es al fracaso. Y el segundo miedo es a la mirada de la mujer más importante en mi vida, de mi mujer, ¿no? Que cuando discutimos me dice, y vos andas hablando por el mundo de esto, y mirá cómo, y me empieza a garrotear el lomo porque al final todos somos un poco machirulos, todos somos un poco contestatarios, todos somos un poco sordos, todos somos un poco prejuiciosos, ¿no? Y creo que de eso se trata un poco, ¿no? De que cada cosa que nos haga ruido poder mejorarla. Creo que al final hay que agradecer eso, ¿no? Por un lado, las definiciones que te obligan a mejorar y por otro lado las críticas que también nos obligan a cuestionarnos, ¿no? Por supuesto sin sufrir, por supuesto sin culpa, pero sí con el norte claro de que esto tiene algún sentido, tanto la mediación, que yo no sé mucho de mediación, ¿no? Siempre hago el mismo comentario, pero su hermana más evolucionada, a mi gusto, el tema de la justicia restaurativa, nos obliga a eso, ¿no? A revisar permanentemente nuestras prácticas, ¿no? Y a revisarlas con algunos conceptos fuertes, ¿no? Revisar nuestras prácticas, pero no, reitero, no desde lo culposo, no desde lo triste, sino desde un concepto fuerte que son qué objetivos tengo yo en mi vida, ¿no? Y qué filosofía de vida persigo. Si vos me permitís, Eleonora, yo quería presentar el tema que cómo lo tengo en la cabeza, ¿no? En 5 minutos y abrimos el diálogo, ¿no? Pero primero que todo, contestando a tu miedo que dijiste que tenés, primero que todo, para nada, sí. Acá yo siento que son invitados a esta mesa que construimos entre todos y que justamente, además y a pesar de tu inmenso currículum, Germán y Eleonora, están acá invitados por sus condiciones personales, por su capacidad de tomar riesgos, por su apasionamiento y porque llevan y empujan para adelante estas ideas que nos inspiran a todos. Así que ningún miedo para tener, todo lo contrario. Me encantaría que lo veas como un contenedor seguro que es para que conversemos entre amigos. Y gracias por estar acá. Te agradezco. No, yo lo decía en el sentido también, hay otro concepto muy fuerte que es la idea del disfrute de estos caminos, ¿no? Yo hace tiempo que vengo tratando de salir de lo pesado que han sido las militancias sociales en algunas épocas y empezar a hablar del disfrute, porque al final tiene que ser algo beneficioso que podamos vivir mejor y podamos convivir mejor. Y tenemos que saber que tenemos un buen producto y que podemos andar por el mundo divulgando esas ideas, pero si las disfrutamos, ¿no? Si no, es como muy vacío, ¿no? Y creer realmente en todo lo que decimos, ¿no? Creer en estos conceptos básicos como la idea del potencial ilimitado que tiene la persona humana, el potencial humano que tenemos todos,
que tienen nuestras sociedades, aunque lo tengan escondidos o poco publicitados. El concepto de la dignidad humana que tanto se habla en tantos documentos internacionales, pero no terminan de hacerse carne en nuestra vida cotidiana. El concepto fuerte del pluralismo, que nos invita a no solo al concepto de respetar las diversidades, sino a enriquecernos y a disfrutar de esas diversidades. A darme cuenta que más allá de la obligación de respetarlas, también puedo aprender mucho y puedo convivir mejor si sé disfrutar de estos pluralismos, ¿no? Al concepto de la responsabilidad, este concepto que muchas veces se nos esconde, ¿no? Se nos queda así difuso. Yo pensaba, porque hoy subí una frase en mi Instagram, revisando el prólogo del libro de Justicia Restaurativa que hicimos a partir de los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa, ese pequeño lugarcito donde hablamos de la paz en el prólogo, y esa idea del prólogo que nos manifiesta que así como las guerras han nacido en la mente de las personas, es en la mente de las personas donde se van a crear las condiciones para la paz. Y decía, eso es mucho más profundo de lo que parece. Y es mucho más necesita mucho ejercicio para hacerse carne en nosotros, ¿no? Porque nos compromete también a trabajar sobre lo que pensamos, sobre cómo funciona nuestra mente, sobre los prejuicios que nos atraviesan, sobre las incomodidades que tenemos ante lo distinto, sobre la imposibilidad de aceptar nuevos desafíos para convivir mejor, ¿no? Y todos ustedes saben que buscar filosofías que nos ayudan también van a colaborar a esos cambios de ideas, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado mucho este concepto tan fuerte que cuando se estaba por redactar la Carta de los Derechos del Hombre, ahí en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en esa reunión mundial de países que se hizo, costó mucho encontrar un término que abarque a toda la humanidad, hasta que llegó la idea del término de persona, ¿no? Y ahí se destrabó y se dijo, bueno, esto es un concepto universal. Porque no alcanza a compensar una sociedad desde lo religioso, porque las religiones son muy ricas humanitariamente, pero a la vez limitan, ¿no? ¿Por qué limitan? Porque muchas veces están pensadas para la gente que tiene la misma religión y no se animan a abrirse a otras formas de pensar o a otras formas de ateas, ¿no? Entonces digo, el primer concepto es buscar, estudiar filosofías que nos abarquen a todos, ¿no? Pensar que las filosofías son extremadamente importantes. Pensar que los conceptos de mediación son muy ricos, pero tenemos que profundizar en otros pensamientos filosóficos que nos pongan en crisis lo que pensamos, ¿no? Y que nos vayan dando un norte para cuando no sepamos para dónde caminar lo tengamos, ¿no? Y también las prácticas, que esas prácticas que tenemos que tener permanentemente estén guiadas por esas filosofías, y esas prácticas también tener el coraje de ponerla en público, ¿no? Entonces, me parecía bueno, y por ahí cada vez reivindico más el lema del primer congreso que hicimos de justicia restaurativa, de crear puentes, ¿no? Crear puentes entre todas las distintas comunidades, crear puentes entre todas
las prácticas distintas que se van dando, que tienen por finalidad que la persona humana esté cada vez mejor. Y crear puente quiere decir unir cosas que aparentemente están separadas, ¿no? Y también crear puentes entre estos conceptos de filosofía que me forman y las prácticas que tengo. Y si bien hay conceptos que quedaron viejos en la historia, como el concepto de praxis, creo que es necesario ir revisando nuestras prácticas cotidianas con conceptos y formaciones filosóficas, y los conceptos y pensamientos filosóficos vayan adaptándose a las buenas prácticas, ¿no? Y ahí empezar a ampliar la cabeza cada vez más, porque de eso se trata, ¿no? Creo que nuestra sociedad, que tiene esos prejuicios y esos compartimentos tan fuertes, tiene que dejar de lado una sociedad de esa forma, y tiene que ir corriéndose para dar paso a una sociedad en donde lo dinámico, lo plural, lo participativo, lo libre, vaya incorporándose. Y para terminar, en el caso de los abogados, ya que estamos hablando en un ambiente de abogados, que muchas veces nosotros hablamos del bien superior del joven, en el caso del joven, o del derecho a justicia, nos olvidamos de hacer una lectura a tantos documentos internacionales que son muy ricos y que nos ayudan tantos, ¿no? Y en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 1, siempre hablamos del bien superior del niño, siempre hablamos de todas esas cosas, y nos olvidamos del artículo 1, que es extremadamente fuerte, que es, creo que uno de los pocos documentos que hablan del amor, ¿no? Y para cerrar la introducción y darle paso a la conversación, digo, todo esto tiene sentido si lo hacemos atravesar por el amor, que es lo que nos potencia, que es lo que nos permite poner en juego estas cosas, que es lo que nos permite ponerle pasión, pero sobre todo, que es lo que nos permite estar en sintonía con el otro y promover a la otra persona. Bueno, por ahí van mis pensamientos hoy cuando venía del trabajo para acá para compartir con ustedes. No sé si sirve de algo, si no cambiamos el eje de la charla. No lo cambies, no lo cambies. No cambiamos el eje. Hola, Claudia, una pionera, mediadora de la ciudad de Santa Fe. Hola, Claudia. Y a Elba también, todas colegas. Bueno, yo quería contar hoy un poco esto que dice Germán, cuando empezamos a trabajar la mediación en la provincia de Santa Fe, Germán. Yo no sé si esto alguna vez te lo conté, porque estamos acá como vos también sos provinciano, sos de la provincia de Buenos Aires, y acá estamos un poco también recordando el Día del Mediador de la provincia de Santa Fe, y en eso el Día de la Paz y demás. Cuando pensamos la implementación de la ley de mediación prejudicial, la misma ley de mediación prejudicial dice que todos los métodos no adversariales de resolución de conflictos son de orden público y deben ser utilizados como primera instancia, antes de llegar a un litigio. Pero esto viene de los tratados internacionales de derechos humanos, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como decía Germán, niños, niñas y adolescentes, de las reglas de Brasilia. Y en un momento se soñaba que Santa Fe podía tener un ministerio de paz. Yo conocí a ese ministro y a ese gobernador que en un momento pensaron que íbamos a tener un ministerio que se llamara Ministerio de Paz. Y en ese momento, hace más de 10 años, yo no comprendía mucho de qué se trataba esta propuesta. Por supuesto que venía de la mano de personas que habían transitado
el derecho como lo conocemos tradicionalmente, como nos enseñan en la facultad, y después empezamos a deconstruirnos. Vieron que está de moda la palabra deconstrucción, y lo escuchaba, cuando las escuchaban a Maga en el encuentro anterior, y a Marcela, esto de empezar a deconstruirnos en qué ejercicio del derecho queremos hacer nosotras, nosotros, cómo queremos ejercer el derecho, de qué forma. Y la mediación fue un primer espacio que a mí, en lo personal, me habilitó poder encontrar otra forma, porque no era el litigio el lugar en el cual me sentía más cómoda, porque uno veía mucho sufrimiento, y en esto lo puedo enlazar perfectamente con lo que decía Germán, ¿no? Mucho sufrimiento de todas aquellas personas que transitan por un proceso judicial, sea el proceso judicial que sea. Donde finalizan estos procesos judiciales, o no siempre con una sentencia, a veces con el hastío, el cansancio de las personas, con dejarlos a estos procesos y con una gran insatisfacción. Y en los 90 empieza a llegar la mediación en Argentina fuertemente, no sé si esto seguramente se van a acordar, como un movimiento que venía especialmente de Estados Unidos. Entonces aparece la escuela de Harvard, un montón de gente formada en el exterior, que empieza a formar mucha gente en Argentina. De hecho, para que tuviéramos la ley, muchas personas que hoy no están en esta pantalla y que seguramente iremos recordando los nombres de pioneras y de pioneros que bregaron para que tuviéramos esta posibilidad, se pensaba como una cuestión casi mercantilista, diría yo. Descomprimir tribunales, algo más económico, y si se podía más rápido, y si se resolvía el conflicto estaba bien. Pero no estaba como primera instancia la profundidad de poder pensar la transformación de un conflicto, el abordaje constructivo del conflicto, el poder dar cuenta de las necesidades de las personas que están dentro de este conflicto, y entender que el conflicto, que es algo con lo cual convivimos los abogados, las abogadas, es parte de nuestra vida. Y es algo muy, muy delicado, porque es algo que nos atraviesa en el momento que tenemos cualquier tipo de conflicto y tenemos que consultar a un profesional, una profesional del derecho. Estamos con una preocupación, con una angustia, con algo que nos pesa. Y empieza a desarrollarse la mediación. Y como todo lo que vamos haciendo las y los pioneros, cometemos errores y vamos haciendo avances y vamos repensando cuáles son nuestras acciones y vamos encontrándonos para discutir y para debatir de qué manera esta herramienta empieza a dar una mejor respuesta, de qué manera mejoramos nuestros procesos de aprendizaje, cómo nos enriquecemos con otros saberes, con otras disciplinas, algo que debería ser natural para el abordaje de cualquier tipo de situación compleja, pensar en la interdisciplina, pensar en equipos que puedan pensar en forma conjunta con distintas miradas. Y bueno, lo fuimos haciendo, fuimos transitando ese espacio. Y cuando me encuentro, en un momento ya había terminado mi gestión en la dirección, me encuentro con Germán, que estaba organizando en Argentina el Congreso Mundial de Mediación, creo que fue el 14º, no me acuerdo, el último presencial, creo que fue, después vino la pandemia, o no, después hizo uno en México. Y lo conocí a Germán así como se presentó acá, con esa parsimonia, con esta pausa,
con esta pausa que te habilita a poder conversar, a que te genera confianza. Y cuando me empieza a contar lo que estaban haciendo en Lomas de Zamora, qué cargo tenía él, por qué había impulsado esto, cómo repensaban esto desde una defensa penal que trabajaba con menores que habían cometido delitos. Para mí en ese momento fue así, se me voló la cabeza. Dije, bueno, yo quiero aprender ya, quiero saber de qué se trata esto, tenemos que empezar a ver cómo todo lo que nos trae la mediación y todo lo que están haciendo ustedes, empecemos a encontrarnos y a tender estos puentes. Y en esto de pensar en lo restaurativo, lo que uno encuentra a medida que vamos transitando y perfilando cuál es el concepto de lo restaurativo en Latinoamérica, porque también hay algo que está bueno aclararlo, me parece que no lo dijimos, porque además cuando uno empieza a conversar así no sabe si los que están qué saben o qué no saben, entonces no es una clase, sino que es un encuentro, un conversatorio con profesionales. Entonces, pensar desde dónde surgía lo restaurativo y estas raíces profundas en su filosofía que venían de pueblos originarios de Latinoamérica, pero pueblos originarios que tenían esta forma de abordar los problemas, los conflictos dentro de sus comunidades de una manera distinta de Australia, en Estados Unidos, en Canadá, y que por alguna cuestión en esto, como dicen las epistemologías del sur, aparecen estos ausentes de la historia, estos ausentes de la sociología, de la antropología, que son los ausentes de lo que no se nombra, y lo que no se nombra no existe, porque desaparece del discurso. Y si yo dejo de nombrarte, dejo de contar que fuiste parte de la historia, que existe esa forma u otra forma para que pueda tener la posibilidad, dejas de estar en la historia. Y me hacía acordar cuando Germán hablaba de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1948, se borra en ese momento de la historia la reacción de Eleanor Roosevelt, que se enoja un montón cuando en ese momento no se incluyen las mujeres. Y hay un movimiento feminista muy fuerte que hace una declaración paralela, que lo estudiamos en el movimiento feminista, pero que también está ausente en la historia. Digo, estas ausencias de reparar y de restaurar, ¿qué cosas se vieron dañadas por una acción, por una omisión? Digo, en esto que se estaba conversando recién. Y para traer un concepto que me parece que puede ser un concepto interesante para poder seguir conversando, pensar en esto de que Naciones Unidas en el año 2006 se reúnen y deciden hacer un manual de justicia y prácticas restaurativas, pensando especialmente en lo que se manifestaba de los países integrantes de Naciones Unidas en relación a los sistemas penales de menores, la poca o nula respuesta que se daba desde la justicia penal, los niveles de reincidencia y los grandes problemas que se presentaban en esto de transitamos por este proceso con personas menores de edad y después hay una continuidad. Entonces se hacen una serie de estudios en donde primero tenemos una medida de protección o tutelar en el ámbito familiar, después tenemos un proceso penal juvenil y después entramos directamente al sistema penal de adultos. Entonces Naciones Unidas piensa, bueno, ¿qué se puede pensar en relación a algo diferente de cómo estamos actuando los estados, ¿no? Y hay una definición que es muy profunda y que resume de alguna forma
algo que después empieza a desplegarse, por supuesto, y se desarrolla, que es decir, bueno, la justicia y las prácticas restaurativas son una respuesta evolucionada. Lo dicen al delito, pero nosotros podemos decir al delito, al conflicto, a la falta, a cualquier situación que nos produzca un daño, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona y que promueve la convivencia pacífica y la armonía social a través de la sanación de los vínculos entre víctimas, ofensor y la comunidad. Esto lo dice Naciones Unidas, realmente es un concepto muy fuerte, revisado en el 2020, reforzado desde este lugar, y es por esto que lo restaurativo tiene como mayor conocimiento, mayor desarrollo, o se supone que es el ámbito natural donde se desarrolla, donde podemos ver el despliegue, pareciera que es el ámbito penal. Y no, lo restaurativo se empieza a desarrollar en otros espacios y llega al ámbito penal, como nos llegan las mayorías de las cuestiones, como la última opción a donde debe llegar una persona. Como bien sabemos los abogados, es la última ratio, es la última posibilidad que nos quedó llegar al ámbito de lo penal. Porque antes transitamos por otros espacios en donde ese daño, ese error, ese conflicto, eso que pudo haberle hecho a otra persona, debió ser abordado de otra manera para no tener que llegar al delito y no tener que en ese momento desplegar toda la batería de las herramientas que trae lo restaurativo en este caso y empezar a pensar de qué forma quiere vivir no únicamente el ofensor, sino todo lo que pasa con la víctima. Y lo de la víctima lo voy a traer, porque en este último tiempo, en Argentina, viene discutiéndose fuertemente qué es una ley de víctimas, qué necesitan las víctimas, qué piden las víctimas. Cuando empezamos a pensar y a transitar en lo restaurativo, de la mano con Germán tiene más de 15 años realizando prácticas restaurativas. Y aprendiendo de todo esto que generosamente fue compartiendo, cuando dijimos, bueno, vamos a pensar en un congreso que pueda encontrar lo latinoamericano para empezar a definir qué sería en Latinoamérica la justicia y las prácticas restaurativas, por eso pensamos en la filosofía, por eso pensamos en las prácticas, por eso pensamos en la justicia y por eso pensamos en el último congreso en las políticas públicas. Y cuando fuimos pensando en todos estos espacios de lo restaurativo, íbamos pensando que lo restaurativo tenía mucho que ver con lo que en políticas públicas se estaba discutiendo y debatiendo, pero no aparecían los discursos. Como no ha aparecido el discurso de los mediadores durante mucho tiempo y todavía hoy cuesta. Y hoy a la mañana lo traigo, uno va como trayendo muchas conversaciones, vieron que uno tiene muchas conversaciones con uno mismo. Hoy a la mañana tenía la posibilidad de tener una conversación con la presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, un poco en relación al proceso que está llevando Chile adelante de encuentro de consenso y de diálogo después del estallido social 2019, la elección de los convencionales constituyentes. ¿Qué van a discutir, a debatir estos convencionales constituyentes, con todas las diferencias que tiene Chile? Y ella me decía, ¿cómo hacemos para que todo lo que venimos estudiando, todo lo que nos venimos preparando, esté en la agenda pública como personas que podemos facilitar estos espacios, que podemos estar a disposición en momentos en donde se está definiendo el futuro de un país, pero no del futuro para el año que viene, del futuro para muchas décadas? Y en esto mismo pensábamos, bueno, ¿qué trae la mediación y lo restaurativo en relación
lo que son los debates públicos de situaciones en donde tenemos que hablar, por ejemplo, de víctimas. Y nos pasó en el Congreso anterior esto que desde la práctica, desde en algunas mediaciones que tienen un enfoque restaurativo y que dan una respuesta restaurativa, se suele escuchar que es esta palabra de las víctimas que tiene que ver que esto no se repita, en algunos casos saber por qué, y en algunos otros casos que esto no le vuelva a pasar a nadie más y que hagamos algo en relación a eso. Entonces me pongo en acción, empiezo a ser partícipe de lo que está sucediendo. Y la voz de las víctimas en lo restaurativo, creo que es muy importante reconocerlo y rescatarlo, porque a veces hay un concepto o una primer mirada superficial de que lo restaurativo únicamente mira al ofensor, porque se mira únicamente desde este lado de lo penal. Y lo restaurativo busca justamente mirar cuáles son estas necesidades que tienen cada una de las personas que estuvieron involucradas en esa situación de conflicto y todos aquellos que también sufrieron un daño por esta situación, que puede ser un delito o que puede ser cualquier otra situación. Pensemos en una situación de familia. Todas aquellas personas que deberían estar convocadas en una situación de familia, donde lo restaurativo en familia tiene un gran desarrollo en otros países, porque la mediación nos da una herramienta de muchísima utilidad, pero a veces desearíamos poder convocar a muchas otras personas que van a impactar y que están recibiendo ese dolor, ese daño, esa necesidad de poner su voz de lo que necesitan de ese proceso. Y es por esto que en el proceso restaurativo, que en la práctica de lo restaurativo, cuando decimos, ¿quiénes más van a intervenir? Y en esto, ¿quiénes más? Van a intervenir todas aquellas personas que la víctima, el ofensor, las personas que están dentro de este conflicto, indiquen que son necesarias o que son importantes que puedan participar. Y aparece acá un integrante esencial que es comunidad, y a veces comunidad no sabemos qué es, porque vieron que comunidad parece como una abstracción. Cuando uno dice, bueno, la comunidad, ¿qué será la comunidad? La comunidad en un proceso de familia puede ser la escuela, puede ser la docente, si estamos hablando de niños, de niñas, si estamos hablando de adolescentes, puede ser algún otro profesional que esté acompañando a esa familia, puede ser el club, que es el espacio de contención, puede ser también un espacio en donde cualquiera de estas personas concurra, como por ejemplo un espacio de una asociación vecinal que ofrezca determinadas cosas. Puede ser el lugar en donde hay alguien que colabore para la sanación de este encuentro, de esta reparación, y de la reparación en donde dentro de lo restaurativo tiene un concepto más allá de lo que nosotros hemos aprendido como abogados, va más allá de la reparación económica, porque tiene que ver con la reparación de las verdaderas necesidades de quienes están participando de este proceso. Y la reparación a veces puede ser el pedido de disculpas, pero no es el principal objetivo. La reparación a veces puede ser escribir una carta, la reparación a veces puede ser comprometerse a hacer algo o no hacer algo, porque es la reparación que únicamente esas personas que están en esa situación conocen. Germán, te cedo la palabra para que me ayudes. Y pueden abrir los micrófonos, porque no sé si se durmieron o están ahí. A mí me gustaría más. Si Si alguien quiere decir algo, estaría buenísimo. Estaría bueno, sí. Los invito a todos a que abran sus micrófonos y sus cámaras. Solemos apagarlos, ¿no?, para dejar hablar a los invitados, pero en este caso les pido que los abran, así podemos participar. Me gustó muchísimo la idea de ver
a la justicia, a la filosofía, a las prácticas restaurativas como una hermana evolucionada de la mediación. Y de hecho esos rasgos de evolución van apareciendo en los procesos de mediación, a medida que, no sé, que uno incorpora en sí mismo, en su forma de ver, estos conceptos o esta idea. Y yo lo pensaba como esta hermana evolucionada y como algo transversal, es decir, donde hay un ser humano, donde hay un conflicto, donde hay un dolor, un sufrimiento, lo restaurativo tiene lugar. Por eso pensar y entender de que las prácticas restaurativas habitan en todos los espacios donde habitamos nosotros, no necesariamente pensarlo desde el, como decía Leonora, cuando llegamos a la peor consecuencia de un conflicto no resuelto, que ya llega a la instancia del delito o de una lesión al otro. Es decir, cualquier lesión, y pensaba en la importancia de pensar estas prácticas, como también muchas veces hemos dicho en la mediación, desde la primera infancia, ¿no? Sí, Es decir, cuando empezamos a adquirir los primeros rudimentos, entramos en contacto con el otro, qué importante sería tener ahí a alguien que nos guíe, que nos apoye y que nos enseñe otras formas de resolver los conflictos, donde podemos restaurar y prevenir, y realmente esto cambiaría bastante la forma de vivir. Así es, Magalí, coincido, por supuesto. Me gusta a veces decir que uno sabe cuán restaurativo o punitivista es, y lo ve claramente cuando en una casa se le cae a un niño un vaso de agua, ¿no? Es así. Sí, eso es una oportunidad de aprendizaje, de asunción de responsabilidades, de reparación del daño, de prevención de futuros y demás. Bueno, tendremos una visión. Ahora, si eso es un reto o un grito, o ahora no vas a la plaza, bueno, eso nos dice quiénes somos también, la cotidianeidad y lo chiquito. Sí, aparte esto de que tenemos... Esto de lo restaurativo, chicas, que venían comentando acá bien Germán y Leonora, me parece que puede ser muy útil también para nuevas reformas legislativas, ¿no? Desde el poder público. Lo vivimos hace poco con este último proyecto en el que estuvimos viendo, donde en un momento esto del tema de la violencia en materia de familia y violencia se veía muy lejos de la mesa de mediación, donde ahora, tratando de satisfacer las necesidades de las mujeres en cuanto a su ejercicio libre de poder traer a la mesa de mediación, también en los casos donde hay una violencia entendida no grave, ¿no? Donde a lo mejor ha habido hechos de violencia y han permanecido en el hogar. Entonces, desde ese lugar, estas prácticas, creo que restaurativa, tener esta herramienta sería muy útil para poderlas incorporar. Eso también nos puso en conexión y en tener que plantearnos como una pregunta cercana el tema de la imposibilidad de ir solos a las cosas, a afrontar los problemas complejos que son estos, y la interdisciplinariedad, y cómo necesitaríamos equipos o dispositivos. Claramente en el caso de los varones que ejercen violencia, eso surgió mucho en los congresos también. Requiere un abordaje complejo, un abordaje que el abordaje punitivo lo único que hace es replicar más o por lo menos dejar la puerta abierta para que sigan ocurriendo los daños, ¿no? Pero por eso creo que es importante este cambio de mentalidad del error. El error debe ser castigado, el error es una forma de aprender, ¿no? Esto que de chiquito, digamos, en la escuela te mandan una macana y te castigan, y nadie pregunta qué pasó. Es decir, esta cosa tan simple como es establecer un diálogo, saber qué le pasó al otro, qué es lo que produjo esta situación y esta posibilidad de aprender, porque todos como seres humanos forma parte de nuestra humanidad el error. Entonces, si el error lo vemos como un aprendizaje, entramos en una sintonía muy distinta del error debe ser castigado. Creo que estas ideas, fuerzas, son las que nos van a permitir cambiar, pero de nada sirve, digamos, hablar de estos temas si realmente no cambiamos, como decía Germán, las filosofías, nuestro acercamiento a esto, nuestras praxis. Creo que es importante, y tomaba lo de Leonora, de lo que no se habla no existe. Entonces me parece fundamental y re importante que hablemos todo el tiempo de prácticas restaurativas para que esos
realmente empiece a cobrar una existencia real, ¿no? Que podamos aprender, llevarlo a nuestras praxis, cambiar nuestras mentes y hacer ese camino, ¿no? Necesario, por otro lado. Gabriela, así. Sí. Simplemente estaba meditando cuando escuchaba a los disertantes, tan interesantes sus conceptos. Yo pensaba qué desafío que tenemos por delante, porque en este periodo post pandemia que iniciamos, que va a ser estudiado en el tiempo, las consecuencias han sido muy fuertes. Ya como individuos, como personas somos distintos. La sociedad es muy distinta. Estamos muy dañados, muy dolidos por un montón de cosas, por los familiares y amigos que hemos visto morir en 20 días, por toda la incertidumbre, y eso es un desafío para nosotros, como mediadores, como profesionales de la abogacía. ¿Cuántas cosas por delante vamos a tener? Son desafíos importantes a nivel de la sociedad para atender a nuestros clientes, a nuestros mediados. Va a ser un periodo maravilloso en cuanto a la posibilidad de un cambio positivo, ¿no? De que pongamos nuestro granito de arena en esto. Y en esto no sé, Germán, si querías tomar vos la palabra. Digamos, hay como afianzar algunos conceptos, ¿no? Me parece. A mí siempre me llama la atención y no sé de dónde lo sacan los chicos, pero cada vez que el chico hace una macana, lo primero que le dice a la madre o al mayor que está con él es: uy, se me rompió, ¿me perdonás? Y yo no sé entonces si no hay que incorporar también el concepto del perdón a los errores, ¿no? Me da la idea que está bueno el concepto de que todo es aprendizaje. Está perfecto, pero también el aprendizaje del perdón y de la convivencia con algunos errores, de superarlo a través de esos conceptos, me parece que también nos pueden servir, ¿no? Qué sé yo, por supuesto que todo es aprendizaje, pero no todo tiene que ser crítico, ¿no? Por ahí el primer concepto que me parece que otro concepto que hay que incorporar, que lo incorpora todo el tema restaurativo, sumado a los conceptos que muy bien expresó Eleonora, tiene que ver un concepto con el perdón, ¿no? Y me parece que es una oportunidad también para, ya que estamos en el concepto de aprendizaje, que se aprenda el tema de perdonar, ¿no? Este es otro concepto importante. Sí, perdón, pensé que habías terminado. Quería Germán. hablar, Fernanda Fru, habrías levantado la mano. Ahí está. Recién escuchando el tema de cómo poner en prácticas, las prácticas y la justicia restaurativa, no olvidarnos de lo que no se habla, no existe. Y la definición que dio Eleonora es clara, sencilla y que es aplicable a todos los ámbitos. Cuando comienza diciendo que es una respuesta evolucionada al delito, que puede ser aplicado al conflicto, al problema, a la realidad, controversia. Bueno, a partir de ahí, cuando ella dice una respuesta evolucionada, quiere decir que para poder aplicarlo tenemos que hacer un crecimiento interno. Unido al concepto del perdón, eso ya es el concepto del perdón, no para quien lo da, sino que quien lo da tiene que hacer esa liberación. Perdono la situación, perdono mis actitudes y sigamos. Me parece que es esto, a ver qué se construye a partir de ahora. La definición es clara y muy, muy precisa, me parece, a qué apunta lo que es las prácticas, la justicia restaurativa y las prácticas. Y cuando uno lo puede aplicar a cualquier otro conflicto, lo pasa al educativo, al familiar, se lo saca de las manos al proceso penal, es gratificante. Es gratificante porque es una forma de que
Hablemos comunidad no como toda la sociedad, sino como aquellos del común vivir, aquellos que están cerca y se vieron afectados. Ellos son los que van a ser convocados siempre que lo sea necesario y que se vean y vayan involucrados, pero a trabajar. A los procesos restaurativos se va a trabajar con ese compromiso. Si no, muchas veces está la mesa puesta y nadie come. Servimos, ofrecemos, invitamos al banquete y nadie participa, porque le faltó ese, no sé si es ese conocimiento o ese compromiso de decir acá vengo a trabajar por el cambio. Y yo Fernanda, les agradezco. Desde Sí. Salta estás, ¿no es cierto? Nos estás acompañando desde Salta. Estoy acompañando desde Ciudad de Córdoba. De Córdoba. Sí, con Eleonora hicimos el curso en la Universidad de Salta, el curso de las habilidades restaurativas. Gracias, Sí, Fernanda. sí. No, de nada. Sí. Pero también hay que, insisto en el concepto en la idea de aterrizar conceptos, ¿no? A mí me da la idea que las respuestas evolucionadas en este siglo que vivimos evolucionan hacia la inclusión, hacia el diálogo, hacia el pluralismo, para que no quede duda de que si no evolucionamos hacia ahí, no estamos hablando de prácticas restaurativas. Y el evolucionar deja conceptos atrás, entonces me parece que deja el concepto del castigo y entonces entra en el concepto de que yo sigo insistiendo desde hace mucho tiempo, de qué es lo que nos modifica o qué es lo que nos hace querer formar parte de nuestra sociedad, ¿no? Y es el haber pasado un periodo de amor y comprensión que nos quiera hacer, que nos dé las ganas de querer integrar esta sociedad, ¿no? Yo hace un tiempo atrás, en algunos talleres que di en México, hablaba de este concepto de... Claro, me habían embocado con un concepto que era dentro del derecho penal, entonces no podía salir de ahí. Entonces tenía que hablar de garantías constitucionales, que era un tema que cuando me dedicaba al derecho procesal penal manejaba bien. Entonces había como propuesto una garantía nueva que era una garantía que nadie podía ser penado sin haber vivido una experiencia de amor antes del hecho del proceso, ¿no? Porque al fin y al cabo son los procesos de amor los que nos hacen querer estar dentro de una sociedad y modificar conductas. Esto no es volado, no es gratis, sino que es decodificar el concepto de los contratos sociales, ¿no? Me parece que es decodificarlo y ponerlo en práctica en lo concreto. Y entonces esa idea incorpora el concepto fuerte de que las escuelas criminológicas siempre fueron mirando qué hacemos con el delincuente. Y esta evolución que propone la justicia restaurativa, por primera vez hace una mirada hacia las necesidades de la víctima, y acá podemos hablar de la ley de las víctimas, si realmente habla de necesidades o de una participación siguiendo el concepto de venganza, las verdaderas necesidades de la víctima, que solamente él la sabe, o ella la sabe, o la víctima como concepto jurídico lo sabe, las necesidades del victimario víctima y el potencial humano del victimario víctima, porque al final no se la lleva de arriba, ¿no? Al final se le está pidiendo un cambio de actitud, un reconocimiento del hecho, un dar explicaciones, un pedir disculpas, una propuesta de cambio de hábito, una propuesta de resarcimiento, y también incorporo por este concepto de que la sociedad no es neutral, incorporo el concepto de las necesidades y de las responsabilidades de la sociedad.
Y esto vuelve al concepto de eso. Si queremos una sociedad que salga de lo vengativo y que proponga poder incluir a las personas que se equivocaron, bueno, por supuesto que hablamos del concepto del perdón, pero también hablamos de una sociedad que realmente tenga una actitud de inclusión para con las personas que se equivocan. Y ahí salimos nuevamente al concepto del pluralismo, ¿no? Y del valor del buen convivir. Para mí, el único disvalor social no es cómo uno se viste, no es como cuál es su orientación sexual, no es como su género, no es nada de eso, lo sabemos, ni su comportamiento, ni su pensamiento, sino si comete algún hecho que sea disvalioso para el convivir, para el buen convivir. Y ahí la sociedad tiene que darle la oportunidad nuevamente a la persona, que incorporarlo, que llamarlo a estar nuevamente en su seno, porque es ahí donde nos socializamos. Lo demás es zaraza de hace mucho tiempo que el castigo socializa. Y eso lo sabemos, porque nosotros somos no sé si somos mentirosos o nos engañamos fácil, ¿no? Cuando hablamos de los jóvenes, todo lo que acá son madres o padres, sabemos que socializan a nuestros hijos. Nuestros hijos nos socializan el amor que le damos, la comprensión que le damos, las explicaciones que le damos, el cariño que le damos, lo que le proponemos para convivir bien, los diálogos, todas esas cosas. Ahora, para los demás, proponemos el garrotazo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos bien qué socializa y qué incluye, nos falta practicarlo con los demás. Ahí tenemos un rasgo de una doble vara que la tenemos muy incorporada, ¿no? Ahora, Germán, eso atraviesa toda la cultura, el excluir, el sacar, el marginar, el silenciar. Bueno, Guillermina, pero es eso, nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, por eso está bueno el primer concepto que decimos, ¿no? ¿Cómo nos movemos nosotros concretamente? ¿Qué hacemos nosotros concretamente, ¿no? Y por eso estaba bueno que alguien de afuera, o cercano, o menos cercano, te lo diga. La verdad que está bueno que poder evaluarse y evaluarse en grupo. Pero es un camino permanente, por eso yo digo, lo restaurativo no es fácil, no es que tampoco era fácil la propuesta del 70 de Paz y Amor, ¿no? Eso era fuerte también, y de hecho, qué sé yo, en la primavera de Praga, ver a los tipos poniendo el clavel ahí en la punta de los fusiles, uno dice, qué soñadores, hay que poner el cuero. Y en lo restaurativo hay que poner el cuero también, hay que animarse a que a uno, digamos, hay que animarse a evaluarse, que lo evalúen y a la vez evaluar al otro. Pero en el sentido de la confraternidad, de esos valores que no son fáciles de llevar adelante. O sea, yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando uno empieza a exponer y a compartir un taller, en un momento termina diciendo, miren que todo lo restaurativo, que parece que es una cosa así como que estamos compartiendo el cielo, tiene conceptos muy fuertes que hay que trabajarlos muy fuertes, y que hay que ponerlo en acción muy fuertemente. O sea, si alguno piensa que esto es fácil, no, lo más fácil es castigar. Mira, lo más fácil es decir, somos una manga, somos una cantidad de gente que vive bien, que es rubia, que es propietaria, que tiene conceptos y morales sana, y después hay un grupo que son responsables de todo lo malo, que son los negros, los que cometen delitos, y bueno, todos eso es palo y bolsa. Eso es lo más fácil. Así es. Eso siempre funcionó. Así es, eso es lo primero, ver quién es el bueno, quién es el malo, infringirle un castigo al malo para que deje de ser malo, o por lo menos se calle. Pero sí, no solamente eso, yo creo que el castigo al otro, a nosotros nos pone, nos hace como decir somos los buenos, ¿viste? Entonces digo, la idea de este conversatorio para mí era como, bueno, somos poquitos, estamos todos en la misma onda, entonces podemos decir eso, claramente el compromiso nos tiene que encarar a nosotros, nos tiene que hacer a nosotros, por eso salía de la idea, es difícil, nos implica
una evolución hacia la inclusión, nos implica una evolución hacia la comprensión, nos implica un querer la pluralidad. Entonces digo, si no tenemos claro que eso lleva a vivir bien en el concepto de convivir bien y que eso está bueno porque termina siendo como un objetivo lindo para uno, bueno, digo, feliz, si eso no lo entendemos así y vamos a quedar por eso yo hablaba del tema de toda la filosofía, de todos los respaldos que podemos tener, porque si no vamos a terminar cansándonos. Yo cada vez que me hablan, la otra vez hablábamos de hacer un trabajo intracarcelario, ¿no? Bueno, con la pastoral social y con fulano, mengano, perengano. Y todo el mundo ya quería salir a visitar cárceles. Y yo le decía, bueno, pero también, digamos, ¿por qué lo hacemos? Empecemos a hablar de por qué lo hacemos, fortalecemos, porque si no, eso se te van las ganas. Un día fuiste a visitar la cárcel, disfrutaste de ver los distintos, de ver los presos, de ver todas esas cosas, de cómo viven, bla, 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 bla. A los 2 años estás podrido de ir a visitar las cárceles. A nosotros nos ha pasado. Entonces digo, si vos no le pones un contenido fuerte de por qué lo haces y a la vez decís esto está bueno y esto lo comparto desde el corazón, y estamos complicados. Y esa idea de la inclusión tiene que ver con la idea del abrazo, y eso es, me parece a mí el concepto que trajo Leonora muy bien, que son los conceptos de la sanación, ¿no? Me parece que ahí nos cierra un poquito toda la idea, ¿no? Sí. Pero digo, hay que hacer este formato de praxis de pasar desde los conceptos teóricos, filosóficos, del diálogo, de ayudarnos entre nosotros, de crear estos ámbitos para hablar, a qué llevamos la práctica. Y las prácticas, cómo las reforzamos, o cómo la práctica va modificando mi filosofía y así para adelante, ¿no? Yo estoy parado en ese lugar. No digo estoy parado en ese lugar porque lo cumplo, estoy parado en ese lugar como la propuesta de camino, ¿no? Sí, en esto que decís vos, Germán, y me iba anotando algunas cosas que no quería olvidarme en relación a esto de la evolución en relación a la forma en la cual entendemos que el otro es el legítimo otro, en el cual entendemos qué es la dignidad y el respeto para con los demás, con los que son distintos, con los que son diferentes, con la aceptación, con pensar en la propia responsabilidad, con pensar en el respeto y con pensar en el reconocimiento. Y el tema del reconocimiento es un tema súper importante en lo restaurativo de tenerlo presente, porque tengamos en cuenta que las ideologías de exterminio surgen del no reconocimiento del otro que no es una persona. Ernesto está asintiendo con la cabeza, que si querés abrir el micrófono... Podés abrir el micrófono, Ernesto, sí, pero, sí. Adelante. No, comparto plenamente lo que estás diciendo, sí, es normal. Esto de reconocer, y digo, no nos llevemos a la cárcel, llevemos el reconocimiento de mi compañera, mi compañero de trabajo, el reconocimiento de cuando salgo de mi casa y me encuentro con aquel que está viviendo en la puerta de la iglesia desde hace un montón de meses, el reconocimiento de el que está sufriendo por alguna situación, y en esto nosotros hacemos una distinción en relación a cómo lo restaurativo como un proceso pedagógico. Lo restaurativo trae, para que pueda ser como tal, un proceso pedagógico, porque hay un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es el proceso de aprendizaje de todos aquellos que no quisieron ser parte, sino que quisieron participar. Como decía Fernanda, participo ¿por qué? Porque me pongo en juego, propongo y me comprometo con lo que voy a hacer futurizando y sosteniendo, y por eso es un proceso. Y quien facilita estos procesos y quien sostiene estos procesos tiene que estar dispuesta a sostener en el tiempo y a aceptar los tiempos de los demás para que pueda existir este reconocimiento, esta responsabilización, esta aceptación, este cambio de percepción de los otros, de las otras,
y esta voluntariedad de querer participar. Y cuando se sale del proceso restaurativo, que no es fácil, como dijo Germán, pero pensemos en lo chiquito, pensemos que nosotros, siguiéndolo mucho a lo que están haciendo los chilenos en relación a la propuesta de los diálogos Nansen, que dicen los diálogos Nansen son restaurativos. Todo esto requiere tiempo, y vivimos en una sociedad donde parece que no tenemos tiempo, donde queremos resolver cosas que a lo mejor no se van a resolver, se van a transformar. Porque una persona que le pasó algo muy grave en su vida, es difícil que su vida vuelva a ser la misma. No se va a resolver, pero se puede transformar. Y en lo restaurativo hay algo que es importante, por lo menos a mí me impacta desde mi formación jurídica, y creo que lo podemos llevar al ámbito de la escuela, y lo podemos llevar al ámbito de cuando pedimos seguridad a la comisaría, y siempre hay un otro que se tiene que hacer cargo, y que es el que tiene que responder, pero nunca me toca a mí, que es, la respuesta viene de afuera adentro. En lo restaurativo la respuesta viene de adentro para afuera. Y en esto de adentro para afuera, primero el propio reconocimiento, la propia reflexión, la aceptación, para poder después reconocer y aceptar a los demás. Y en esto de la experiencia de amor, cuando lo dice Germán, yo he visitado pocas veces lugares de encierro y realmente uno siente que la gente está penando, y todos los que están ahí, porque el servicio penitenciario también, están penando. ¿Y la respuesta cuál es? Bueno, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto me toca? 4 años, 5 años. 4 años, 5 años, ¿para qué? ¿Para no aprender nada? ¿Para qué sirve eso? Si nuestra Constitución lo dice, que yo recuerde, la Constitución dice para qué, ¿no? Después nos fuimos olvidando. En esto de qué distancia tenemos entre las leyes, lo que hacemos, lo que ponemos en práctica, lo que estamos dispuestos a comprometernos, qué lugar nos toca a cada uno. Y en este de qué lugar nos toca a cada uno es este planteo de qué parte me toca a mí en esta posibilidad, en una sociedad en donde un 50% de pobres, un tanto por ciento de niños y niñas excluidos. Bueno, a mí me tocó ser una persona que ha tenido otras opciones y posibilidades. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo respondo a esto? Eso, Elio, requiere un gran trabajo y un muy, muy profundo trabajo de conciencia de rango, ¿no? Que creo que empieza a aparecer en algunas áreas, recién, como en género, pero que falta profundizar en un montón de otras áreas. Y si no tomamos conciencia de los rangos, como dijo Germán, el rango de propietario, el rango racial y un montón de otras cosas, y no cuestionamos los privilegios que derivan de esos rangos, no vamos a poder avanzar mucho. Eso requiere una modificación muy profunda. Sí, yo creo que llevándolo al caso chileno, el estallido social fuerte del 2019 tiene que ver con un proceso en donde personas de distintas clases sociales sintieron que una constitución de la dictadura, y además con una fuerte carga impositiva, a muchas personas las estaba afectando y había una gran desigualdad. Y en esto de la desigualdad es la desigualdad de oportunidades. Tengamos claro cuando hablamos de desigualdad. ¿Cuáles son las oportunidades? Y en esto quiero retomar esto de la oportunidad de la experiencia de amor. En el último congreso, una de las expositoras que trabaja con personas en situación de calle, ellos contabilizaban que un niño, una niña en situación de calle, cuando llegaba a la adolescencia, había tenido, no sé, como 500.000 no en su vida.
Y yo pienso que a mis hijos les hubiera pasado esto y posiblemente estarían en la misma situación. ¿Cuál es la experiencia de amor para poder después reclamarle o pedirle al otro que responda de algo que yo no pude recibir si yo no lo conozco? Entonces no lleguemos a tener que pensar en lo penal. Yo insisto mucho con esto. Pensemos qué hacemos previamente todo lo que nos toca y qué hacemos en cada uno de nuestros espacios y de nuestros lugares para no tener que llegar a esto. Y reitero esto en donde la confusión, porque la falta de modelos, de ejemplos, de instituciones, de personas que ocupen los lugares que tienen que ocupar con la responsabilidad que corresponde, también hace que a veces parece que estuviéramos desorientados. No estamos desorientados. Muchos sabemos qué es lo que queremos y qué queremos hacer y qué tipo de sociedad queremos. Trabajemos por ello. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Comprometámonos. Empecemos con esto. A mí me gusta mucho esto de lo que propone Nansen cuando dicen, cuando tenemos un conflicto, una situación muy grave, no empecemos por el tema más difícil. Empecemos por lo más chiquitito. Empecemos por el primer peldaño. Empecemos con algún gesto. ¿Vieron ese gesto cuando uno se siente desahuciado, cuando uno está enfermo y buena guardia? Esas situaciones donde uno se siente vulnerable. Y hay alguien que te sonríe, te atiende bien, te da un abrazo, te dice estoy con vos, te manda un mensajito. Bueno, eso es un gesto que te repara, que te restaura en ese momento donde vos sentís que ahora el proceso de lo restaurativo es algo mucho más profundo, es algo que pensarlo especialmente en los ámbitos de familia, pensarlo especialmente en los ámbitos comunitarios, pensarlo en los ámbitos escolares, en donde la mayoría de nosotros transitamos, donde la mayoría de la gente transita. Y del ámbito penal, en esto que decía Germán, yo coincido absolutamente. Yo creo que a veces hay como un imaginario en esta fascinación de lo penal como algo raro. Bueno, voy a hacer algo que es distinto, porque bueno, los presos, las presas, no sé. Y deberíamos pensar que esos espacios, por supuesto que tienen que tener todo lo que tienen que tener, pero que la menor cantidad de gente debería transitar por esos lugares. Y al momento de transitar por esos lugares, que sean verdaderos espacios de transformación. En el Congreso, que también tuvimos esta oportunidad de poder tener en un panel a una persona privada de su libertad, un preso, dice, yo no soy una persona, dice, yo soy un preso. ¿Te acordás, Germán? ¿Javier? Sí. Bueno, dice, yo no soy una persona, yo soy un preso. Que estaba él con la presidenta de la Asociación Víctimas por la Paz. Y en un momento, cuento esto porque fue conmovedor, ¿te acordás ahí que nos empezamos a poner colorado, verde, azul, de todos los colores? Fíjense qué situación, ¿no? Estaban los dos en el mismo panel, vienen trabajando juntos en un trabajo que hoy no vamos a desarrollar porque no da el tiempo, pero ingresan al espacio para poder exponer. En ese congreso tuvimos 4.400 personas inscriptas. Entonces, los panelistas ingresaban, el otro era el webinar. La persona que estaba en el control se confunde y piensa que Xavier no era un expositor y lo saca de corte. Cuando lo saca del panel, la presidenta de la Asociación Víctimas por la Paz se pone como loca y empieza a decir, pero ¿por qué? Claro, fíjense el error que habíamos cometido justamente con la persona que era la persona que más quería cuidar ella y con la cual ella estaba absolutamente comprometida. La cárcel de Batán es la cárcel de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires. En ese momento escribiéndole al del control, por favor, fulano de tal es expositor. No sabemos si qué jugó ahí, si nuestros prejuicios, en de qué forma unas personas se presentan o no, no sé, no importa. Porque los responsables del Congreso éramos nosotros, yo también era responsable.
Pero nos pasó eso, y la primera que dijo, no, si lo bajan a él, yo también me bajo. No, fue un error absolutamente involuntario. Y tener esa posibilidad, cuando uno lo escuchaba a Xavier, podíamos decir, esta persona primero se restauró. Él dice, yo no sabía que yo lo que había hecho y lo que estaba haciendo era restaurativo. Ahora me estoy enterando porque me invitan a un congreso. y estas cosas, digo, ¿no? Qué difícil transitar, y escuchando a esta asociación de víctimas y a estas personas, ¿cómo de qué forma esto es posible? Es difícil, por supuesto que es difícil, pero es posible. Si es posible en esas condiciones, ¿cómo no lo vamos a poder hacer en otros espacios? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a poder trabajar y aprenderlo? Porque como nosotros sabemos, y todo lo que estamos acá lo hemos estudiado, pertenecemos a un sistema, y cualquiera de nuestras acciones que modifique algo de ese sistema se modifica. Entonces yo puedo modificar para que las cosas mejoren, para que estemos vibrando y resonando con los demás en la solidaridad, en la empatía, en la aceptación, en comprender, y pueda poner, si puedo, ¿no? Correrme un poco de mi propio ego yo, entendiendo que fuera como algo muy importante, para empezar a cambiar en pequeños lugares y en pequeños espacios, y ahí es donde se empieza a producir este cambio. Esto que decía Germán muy bien, cómo nosotros medimos estas acciones disvaliosas de nuestros hijos o de las personas que queremos, y cómo las medimos de los demás. Me parecía esto como interesante, y también con el tema del perdón, yo en esto que dice Germán, yo quiero hacer un aporte brevemente disidente, que lo podemos tener y aparte está bueno. Y yo creo que lo primero que buscamos no es el perdón. Creo que el perdón puede darse o no, pero no es lo primero que buscamos como propósito de lo restaurativo. A veces puede suceder, a veces no, pero puede haber una sanación, y esta sanación significa la tranquilidad, y uno lo escucha cuando puede escuchar estos relatos de quienes han sido víctimas de algunos delitos, y tal vez no hay un perdón, pero hay una sanación de haber entendido por qué, de haber podido comprender que puede haber un cambio, y de que mi vida no va a volver a ser igual. Las personas que pasan por estas experiencias tan fuertes nunca tienen vidas iguales. Y las personas que vamos conociendo en este camino, cuando las escuchamos y cuando vemos la forma en la que viven y lo que trabajan, han sido atravesadas por determinadas cosas que pudieron hacer este cambio de adentro para afuera, y poder empezar a llevarlo a la transformación de esto que decimos, que Candy lo decía, sé el mundo que quieras ver, que quieras ser, vos tenés que ser primero para que los demás sean. Bueno, Germán, te doy, me parece que... No, yo creo que, particularmente creo que ya hemos dicho mucho. Yo creo que si ustedes tienen, si alguien que está acá en el Zoom tiene ganas de comentar algo, de decir algo, bien. De mi parte creo que el centro de lo que yo por lo menos quería expresar, que es este compromiso que hay que tener
este norte que hay que tener, que esta evolución que hay que tener, tiene que estar atravesada por la convicción, por la seguridad de que es posible, y sobre todo por lo que siempre digo, ¿no? Saber que, lo voy a decir en términos comerciales, que nuestro producto es bueno y es bien vendible. Así es. Digo, entonces, tomémoslo, agarrémoslo, viste, como qué sé yo, como algo, como una cosa que vale la pena vivirlo así, que vale la pena transmitirlo, que los primeros... yo un concepto que quiero volcar como último concepto es cuando nosotros nos pusimos a trabajar estos temas de restaurativo, lo empezamos a hacer desde la disconformidad de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, acá ahora dejó el Zoom, lo puso ahí que tenía que ir a buscar a su hija, una fiscal que le está pasando lo mismo, de Seiza, no sí, pero vos hablas con todo el mundo que trabaja en el ámbito penal, bueno, digamos, nosotros lo empezamos a buscar por una disconformidad de nuestro trabajo, ¿no? Una falta de resultado, un decir, bueno, los muchachos que están afuera, parece que entonces como están afuera y zafaron, pueden seguir haciendo el mismo zafarrancho que están haciendo ahora, y los que están adentro lo único que hacen es sufrir y salir peor. Entonces empezamos a buscar otra respuesta pensando que le iba a servir a nuestra juventud, y le sirvió. Pero después nos encontramos que nosotros empezamos a resolver nuestros problemas internos así. Entonces yo ya hace mucho que no hago una resolución imperativa, hace mucho que no mandamos a ninguno a trabajar forzosamente a ningún lado, o sea que tratamos, entonces te vas dando cuenta que el primer beneficiado de todo este resultado somos nosotros mismos, como equipo de trabajo, pero también nosotros mismos como personas. Y eso está bueno, y te vas dando cuenta después, ¿no? Entonces ahora estoy en esa etapa, lo tengo que ser sincero, de decir, che, nuestro producto es bueno, publiquémoslo, difundámoslo, y vayamos así con esa onda, ¿no? Pero bueno, en esa sintonía estamos nosotros en este momento, ¿no? Y vos vas al área de justicia restaurativa y los muchachos se llevan bien, vas a la defensoría, la gente se lleva bien, y te cruzas enfrente, vas a la fiscalía y la gente se lleva las patadas, y si vas a los tribunales, peor. Entonces, hay algo que no tiene que ver con nuestra calidad humana, porque somos todos iguales, pero sí tiene que ver con las prácticas que vamos desarrollando y el ejercicio que vamos desarrollando, ¿no? Y bueno, eso está buenísimo, ¿no? Y ser agradecidos también, ¿no? Eso es magnífico. Uno de los pilares del restaurativismo, la confianza en que las transformaciones se pueden hacer. Entonces, yo creo que este destilado que sale de lo penal, de lo extremo, de esas situaciones tan dramáticas que ustedes estuvieron contando, ese destilado se puede utilizar para muchas otras áreas, y para lo chiquito, para lo cotidiano, para la mediación. Y si logramos poner como anfitriones de un procedimiento de mediación arriba de la mesa ese optimismo en el ser humano, esa certeza, esa fe en que es posible una transformación, ese darle un protagonismo real al ser humano, y saber que lo que salga de él va a ser lo que sirve y lo que es bueno y lo que va a sumar, y no traer esas ideas impuestas o soluciones venidas desde afuera o desde arriba. Yo creo que si ponemos ese humanismo, ese pluralismo y esa conciencia de las diversidades, ya estamos enriqueciendo nuestra práctica como mediadores diariamente, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo, Guille, y me quedo con una palabra muy importante que es la de compromiso, ¿no? El comprometerse con esta tarea y en este trabajar en el interior de cada uno, empezar a creer que el producto es bueno, pero si no, tenemos que hacer un trabajo interior para creerlo, para trabajar esto y poder después ofrecerlo, ¿no? Uno no vende un producto si no cree primero en el producto, entonces creo que tenemos que hacer ese trabajo interior y bueno, empezar a cambiar las conversaciones, ¿no? Y ir contagiando esto. Está silenciada, Marce. Ay,
ahí puse en el chat un poco, a mí me gustan los conceptos algunos, y ese concepto que dio Eleonora lo puse un poquito en el chat, esto de la justicia restaurativa como una justicia evolucionada del delito. Y bueno, ustedes me corregirán, tanto Germán como Eleonora, me quedo a veces como para síntesis y tener una conclusión. Yo no recuerdo si lo escuché en alguna charla, si lo dijo alguien, pero lo voy a reiterar y ustedes corríjanme. Me quedo como que la justicia restaurativa está en el marco de la justicia de las 3 R's, en el sentido de que la asunción de una responsabilidad por parte del ofensor, la restauración a favor de la víctima y la reinserción de lo que se cometió respecto de la sociedad. Si es así, me quedo con esa síntesis para llevármela un poco de toda esta charla que tan enriquecedora, ¿no?, de justicia restaurativa. Está bien, sí. Yo diría que la restauración es de todas las personas, porque solemos encontrarnos en estos procesos que está el doble juego, víctima-ofensor, ofensor-víctima, ¿no? Esto de etiquetar también es algo que se trabaja mucho, y la reparación y la restauración es en esto de la sanación. ¿Qué reparo, qué restauro? Aquello que necesito. Y todas las personas que intervienen en estos procesos, dañadas o afectadas directa o indirectamente, tienen una reparación, una restauración, porque tienen la posibilidad de poder decir qué necesitan. Hola Mariana, que no te había visto. Bueno, tenemos 2 minutitos más antes de entregar el Zoom, que estoy... Abrir el micrófono. Abran los micrófonos, estoy reteniendo... ¿Algún comentario? Alejandro. Si me permiten, cuando comenzamos allá hace bastante, un par de años atrás, el estudio de lo que era justicia restaurativa, sí se limitaba a estas 3 R. Y se decía el reconocimiento, la reparación y la reinserción. Luego de varios congresos, y yo agradezco porque fue de la mano de Eleonora y de Germán que me fui sumando, se fue como evolucionando todo aquello. Entonces ya no era solo para la víctima, ya se amplió el espectro de quiénes van a ser los que se reparan. Ya no era solo el reconocimiento del hecho que causó ese hecho contrario a derecho o ese hecho que causó el daño, sino que es el reconocimiento a los miembros, el reconocimiento a uno mismo, el reconocimiento al otro. Y esa reinserción ya no es solo volver a la sociedad, sino es que la mediación te deje un aprendizaje. No volver a cometer, si se vuelven a presentar las mismas situaciones, no volver a repetir los mismos actos. Y después se le sumó, que es muy complementario, el diálogo entre las partes para poder hacer esa evolución. Y ese perdón y esas disculpas, pero que son tiene una dinámica muy especial. No es que uno pide perdón o disculpas y el otro la acepta porque, bueno, era así. Tiene que darse esa dinámica. Algo que aprendí en el último tiempo con Eleonora fue esto que muchas veces proponemos realizar el proceso restaurativo, pero no está la evolución propia interna y los tiempos de aquellos que van a participar. Por eso, las 3 R fue allá al comienzo, y mira cómo crecieron, fueron evolucionando. Era eso nomás. Bueno, gracias. Me llevo la versión evolucionada, como cuando comenzamos al principio de esto de lo que es la justicia restaurativa. Gracias. A mí me gustaría que alguien que digan algo, si quieren escribir algo en el chat, agradecer al los Instituto micrófonos, de Mediación.
Sí, en los últimos minutos y Amén. ya me están apurando para entregar Yo creo que todos nos y que abran vamos... sus micrófonos, que abran todos sus micrófonos, sus cámaras, así podemos hacer una palabra de despedida entre todos. Yo quería simplemente decir gracias, unas gracias así con mayúsculas, porque nos han abierto la cabeza, nos han sembrado un montón de inquietudes y yo creo que siempre eso es algo que nos motiva a seguir y pensar en esto de ir evolucionando todos por este camino. Saber que no es un camino sencillo, ustedes han compartido las dificultades, pero dijeron algo que a mí me quedó, que es un camino posible. Y es un camino que se hace entre todos, desde lo más chiquito, y porque todos formamos parte de un todo mucho mayor. Entonces, cada pequeña acción nuestra va en ese camino, o debería ir en ese camino. Así que yo, unas gracias enormes. A todos los que han participado, he aprendido muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Muchísimas gracias. Me quedé con ganas de más, así que seguramente vamos a activar de una forma u otra alguna otra conversación. Fue un enorme placer que estén con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y a todos los que nos acompañaron hoy también. Gracias, gracias. 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 Gracias a ustedes. Adiós.